15 de abril de 1986. El mayor Brian Schul atraviesa la estratosfera a 25.000 metros sobre Libia del coronel Gaddafi, pilotando su Lockheed SR-71 Blackbird. Demasiado alto para que los cazas enemigos puedan alcanzarlo. Demasiado rápido para que los misiles lo atrapen. Prácticamente invisible al radar. Ni una sola unidad ha sido derribada en más de 2 décadas de operaciones. Pero una serie de correcciones de rumbo ha ralentizado temporalmente la velocidad del Blackbird. De repente, luces en rojas de advertencia parpadean por todo su panel de instrumentos. De alguna manera, las anticuadas baterías antiaéreas libias de fabricación soviética han conseguido fijar su objetivo en el avión más rápido del mundo. La única esperanza del SR-71 era pisar el acelerador a fondo. Todos estaban a punto de descubrir si el Blackbird realmente podía dejar atrás a un misil perseguidor. Esta historia comenzó 26 años antes, el 1 de mayo de 1960, cuando Francis Gary Powers pilotaba un avión espía U-2 sobre territorio soviético. Los misiles tierra-aire impactaron contra su aeronave, enviándola en picado desde 21.000 metros hasta 9.000 metros, antes de que Powers pudiera eyectarse de la cabina dañada. Sobrevivió, pero fue capturado inmediatamente por las fuerzas soviéticas. La historia de cobertura del presidente Eisenhower sobre un avión de investigación meteorológica se desmoronó rápidamente cuando los soviéticos exhibieron orgullosamente el equipo de vigilancia del avión derribado en una conferencia de prensa. El incidente del U-2 se convirtió en una catástrofe diplomática inmediata, tensando las ya complicadas relaciones de la Guerra Fría. Lo peor para Washington fue darse cuenta de que si los soviéticos habían derribado un avión espía, podrían hacerlo de nuevo. La única forma de evitar una repetición de esta situación embarazosa sería crear una nueva aeronave que pudiera volar tan alto y tan rápido que ningún sistema de defensa aérea existente pudiera tocarla. Afortunadamente, Lockheed ya estaba trabajando en el caso. El vicepresidente de la compañía y jefe de su equipo de desarrollo avanzado, Skunk Works, el legendario Clarence Kelly Johnson, había sido el diseñador principal del U-2. Incluso antes del incidente de mayo de 1960, había anticipado que los días de la aeronave estarían contados a medida que las defensas aéreas soviéticas mejoraran. Con sus estándares inflexibles y pensamiento innovador, Johnson había comenzado a desarrollar conceptos para una aeronave que sería prácticamente indetectable por cualquier radar e inalcanzable por cualquier misil. Ahora, bajo presión de Washington para ofrecer una solución lo más rápido posible, Johnson prometió que su equipo tendría éxito en su tarea más difícil hasta el momento: crear un nuevo avión espía con una sección transversal de radar mínima que pudiera volar por encima de 24.000 metros a velocidades superiores a Mach 3, y tenerlo volando en tan solo 20 meses, un cronograma que la mayoría de los expertos aeroespaciales consideraban imposible. El proyecto comenzó bajo el estricto control de la CIA como sucesor del U-2, inicialmente designado como A-12. El Skunk Works operó bajo un secreto extraordinario, con el sitio del proyecto en Burbank oculto detrás de altas barreras y una seguridad más estricta que en la mayoría de las instalaciones nucleares. El equipo de Johnson trabajó a un ritmo vertiginoso, y para abril de 1962, justo como había prometido, el primer prototipo del A-12 estaba listo para volar. El prototipo que emergió del Skunk Works no se parecía a ningún avión jamás construido. No era tanto una continuación del U-2 como una creación completamente nueva. Johnson recordaría más tarde que todo tuvo que ser inventado desde cero. Absolutamente todo. Las elecciones de diseño de Johnson y su equipo reflejaban la necesidad de un rendimiento aerodinámico sin precedentes y un perfil de radar enormemente reducido. Esto comenzaría con la forma elegante y aerodinámica del A-12, una desviación radical de las aeronaves convencionales de la época. Para reflejar la energía del radar lejos de su fuente, los estabilizadores verticales del prototipo estaban inclinados hacia adentro. Los lados del fuselaje se aplanaron con bordes cónicos, mientras que las secciones en forma de dientes de sierra incorporaban materiales especiales de absorción de radar,
un intento temprano de lo que más tarde se llamaría tecnología furtiva. El A-12 presentaba extensiones afiladas que corrían a lo largo de ambos lados del fuselaje, desde la nariz hasta las raíces de las alas. Estas extensiones representaron un avance en el diseño integrado, sirviendo tres funciones cruciales simultáneamente. Generaban vórtices que mejoraban la estabilidad a altas velocidades, proporcionaban sustentación adicional al fuselaje y dispersaban las señales de radar entrantes lejos de su fuente. Sin embargo, las velocidades extremas a las que se esperaba que viajara el A-12 presentaban otro desafío fundamental: el calor. Con temperaturas en los bordes de ataque de la aeronave que se esperaba que superaran los 538 grados Celsius durante el vuelo a Mach 3 y más allá, los fuselajes de aluminio convencionales simplemente se derretirían. Este desafío obligó al equipo de Johnson a usar aleación de titanio para el 85% de la estructura, un material que proporcionaba la resistencia del acero inoxidable con una fracción del peso mientras soportaba el intenso calor del vuelo supersónico. El titanio resultó excepcionalmente difícil de trabajar. La aleación frágil se rompería si se manipulaba incorrectamente, causando una inmensa frustración en la línea de montaje. Las herramientas convencionales de acero recubiertas de cadmio fracturaban el titanio al contacto, obligando a Skunkworks a diseñar y fabricar nuevas herramientas, ellas mismas hechas de titanio. Añadiendo a estas complicaciones, la contaminación metalúrgica era un problema persistente. En un momento dado, el 80% del titanio entregado fue rechazado por estos motivos. Para manejar las variaciones masivas de temperatura, los paneles de piel del A-12 se fabricaron para encajar holgadamente en el suelo, logrando solo la alineación adecuada cuando el fuselaje se calentaba durante el vuelo. Sin embargo, esta característica de diseño, junto con la falta de un sistema adecuado de sellado de combustible, significaba que la aeronave tenía fugas de combustible mientras estaba estacionaria, una característica que se volvería legendaria entre las tripulaciones de tierra. Mientras tanto, la cabina del cockpit de un solo asiento estaba equipada con vidrio de cuarzo especial para soportar temperaturas extremas, con el parabrisas exterior hecho de 3 capas y secciones de enfriamiento entre ellas. Para la propulsión, el A-12 fue diseñado alrededor del revolucionario motor Pratt & Whitney J58, aunque las pruebas de vuelo iniciales comenzaron con el menos potente J75, debido a retrasos en el desarrollo del J58. Cada motor podía producir 11.300 kilos de empuje con postquemadores activados, permitiendo que la aeronave alcanzara velocidades superiores a 3.200 km por hora. Los motores funcionaban como motores a reacción tradicionales durante el despegue y la transición a velocidades supersónicas antes de convertirse esencialmente en estatorreactores especializados a números Mach altos. Estos motores requerirían sistemas de admisión igualmente sofisticados. Para procesar eficientemente los enormes volúmenes de aire necesarios a Mach 3, el prototipo presentaba un sistema complejo de conos móviles y puertas de derivación que se ajustarían automáticamente para mantener el flujo de aire óptimo a varias velocidades. Debido a las condiciones operativas extremas, los motores también necesitarían combustible especializado. El combustible de aviación convencional habría sido demasiado volátil a las temperaturas que el Blackbird experimentaba durante el vuelo. Los ingenieros desarrollaron JP7, un combustible único de alto punto de inflamación diseñado específicamente para la aeronave. El coronel Rich Graham explicó más tarde sus propiedades inusuales, diciendo que había visto a un jefe de tripulación arrojar un fósforo, una colilla de cigarrillo, en este JP7 y simplemente se extinguía. Este alto punto de inflamación creó otro desafío. Los sistemas de encendido estándar no podían encender el combustible. La solución fue el trietilborano, o TEB, un químico tan volátil que se enciende espontáneamente cuando se expone al aire. Graham lo describió vívidamente. Cada motor tiene un poco más de medio litro. Si lo tuviera en una pistola de agua y lo rociara en la atmósfera, hace boom. Explota con el contacto con la atmósfera. Cada motor llevaba justo suficiente TEB para 16 arranques,
con una cantidad meticulosamente medida inyectada para iniciar la combustión cada vez que los motores necesitaban encenderse o los postquemadores activarse. El primer vuelo del A-12 tuvo lugar el 26 de abril de 1962 en el secreto Área 51 de Nevada. El piloto de pruebas Lou Schalk llevó el prototipo al aire, aunque ese día voló solo con los motores J-75 menos potentes. Sin embargo, el programa enfrentó numerosos contratiempos. El 5 de enero de 1967, uno de los prototipos se estrelló durante las pruebas, matando al piloto de la CIA, Walt Ray. Apenas 3 meses después, el 25 de abril, otro accidente cobró la vida de otro piloto de pruebas. A pesar de estas tragedias, el desarrollo continuó. Para 1964, el A-12 finalmente volaba con los motores J-58 completamente operativos, alcanzando velocidades y altitudes que ninguna otra aeronave podía igualar. Mientras tanto, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había expresado interés en una versión modificada del diseño. Esto llevó al desarrollo del SR-71, una variante de 2 asientos con capacidades de vigilancia mejoradas. A diferencia del A-12 de un solo asiento operado por la CIA, el SR-71 llevaba un oficial de sistemas de reconocimiento en el asiento trasero para manejar los sensores y equipos de inteligencia. La aeronave también presentaba un fuselaje ligeramente más largo y mayor capacidad de combustible, permitiéndole realizar misiones más extensas. La Fuerza Aérea ordenó 32 unidades del SR-71, y la primera fue entregada en enero de 1966. El SR-71 entró en servicio operativo en enero de 1967, reemplazando gradualmente al A-12 en misiones de reconocimiento. Las primeras misiones llevaron al Blackbird sobre Vietnam del Norte, donde fotografiaba objetivos estratégicos mientras volaba completamente fuera del alcance de las defensas enemigas. Los norvietnamitas dispararon incontables misiles tierra-aire contra los SR-71, pero ninguno logró siquiera acercarse. La aeronave simplemente aceleraba y dejaba los proyectiles muy atrás. El 21 de marzo de 1968, el programa A-12 de la CIA terminó oficialmente, con todos los aviones retirados del servicio. El SR-71 de la Fuerza Aérea continuaría la misión. Cada vuelo del Blackbird requería una preparación extraordinaria. Los pilotos necesitaban vestir trajes presurizados especiales similares a los de los astronautas, debido a las altitudes extremas a las que operaba la aeronave. Antes del despegue, la tripulación pasaba por un proceso de prerrespiración de puro oxígeno para eliminar el nitrógeno de su sangre, evitando así la enfermedad de descompresión. El procedimiento de despegue en sí era espectacular. El SR-71 rugía por la pista, consumiendo combustible a un ritmo asombroso, mientras sus motores J-58 empujaban la aeronave hacia adelante con una fuerza tremenda. Sin embargo, debido a que los tanques tenían fugas en tierra, el avión despegaba parcialmente vacío. Inmediatamente después del despegue, el Blackbird necesitaba encontrarse con un avión cisterna KC-135Q para su primera sesión de reabastecimiento en vuelo del día. El reabastecimiento en vuelo era un procedimiento delicado que requería precisión extrema. El piloto del SR-71 tenía que maniobrar cuidadosamente su aeronave detrás de la cisterna mientras volaba a varios cientos de kilómetros por hora. Una vez en posición, el operador del boom del cisterna extendía la pértiga de reabastecimiento y la conectaba al receptáculo del Blackbird. El combustible JP-7 fluía entonces desde la cisterna hacia los tanques del SR-71. Este proceso podía tomar varios minutos y a menudo se repetía múltiples veces durante una misión larga. Una vez completamente cargado de combustible, el SR-71 aceleraba hacia su altitud de crucero. Los pilotos empujaban los aceleradores hacia adelante, encendiendo los postquemadores. La aeronave ascendía rápidamente, atravesando las capas de la atmósfera hasta alcanzar más de 24.000 metros, donde el cielo se volvía negro incluso durante el día y la curvatura de la Tierra se hacía visible. A esas altitudes, volando a más de 3 veces la velocidad del sonido,
El Blackbird estableció récords que permanecen imbatidos hasta hoy. El 1 de septiembre de 1974, el mayor James Sullivan y el mayor Noel Whitfield pilotaron el SR-71 número de serie 61-7958 desde Nueva York hasta Londres en tan solo 1 hora 54 minutos y 56 segundos. Un vuelo comercial típico en esa ruta duraba más de 6 horas. El Blackbird continuó rompiendo récords durante toda la década. El 28 de julio de 1976, 2 récords mundiales más fueron establecidos. Pilotado por el capitán Robert Helt, el SR-71 número de serie 61-7962 alcanzó un récord absoluto de altitud para vuelo horizontal sostenido de 25.935 metros. Ese mismo día, otro SR-71 estableció un récord absoluto de velocidad de 3.529 km por hora, equivalente a aproximadamente Mach 3.3. Sin embargo, quizás la hora más destacada del Blackbird llegaría 10 años después. Siguiendo los ataques aéreos estadounidenses sobre Trípoli en respuesta al apoyo libio al terrorismo, el mayor Brian Shull y su oficial de sistemas de reconocimiento, Walter Watson, recibieron la tarea de realizar reconocimiento posterior al ataque. Mientras corrían con su SR-71 a través del territorio hostil, las defensas aéreas libias se activaron. Múltiples sitios de misiles tierra-aire comenzaron a rastrear al Blackbird. Las luces de advertencia se iluminaron en la cabina cuando se detectaron bloqueos de radar. Enfrentados a misiles que ascendían hacia su aeronave, Shull empujó los aceleradores hacia adelante más allá de sus configuraciones operativas habituales. El SR-71 respondió inmediatamente, acelerando mucho más allá de su velocidad máxima oficial. Shull recordaría más tarde que el avión volaba más rápido de lo que cualquiera de ellos había visto jamás. Realmente no estaban seguros de qué tan rápido iban exactamente, porque los instrumentos solo mostraban hasta Mach 3.5. Los misiles cayeron detrás de ellos mientras el Blackbird escapaba de la amenaza a través de pura velocidad, demostrando una vez más que la defensa principal del SR-71 era simplemente acelerar más allá del alcance de lo que fuera que intentara atraparlo. Shull y Watson regresaron a salvo con su valiosa inteligencia, habiendo demostrado de la manera más dramática posible por qué ningún Blackbird se perdió jamás por fuego enemigo. Al año siguiente, el 29 de junio de 1987, otra misión del SR-71 demostraría tanto la vulnerabilidad de la aeronave como su importancia internacional. Durante una misión rutinaria expreso báltico, un vuelo cuidadosamente planeado a través del estrecho corredor de espacio aéreo internacional entre Suecia y el bloque soviético, un SR-71 sufrió una grave explosión del motor mientras navegaba a unos 19.800 metros. La aeronave lisiada violó el espacio aéreo sueco mientras los pilotos luchaban por mantener el control. Cazas suecos Saab-37 Viggen desarmados fueron enviados para investigar, y reconociendo que el Blackbird estaba en apuros, lo escoltaron de manera segura hacia el espacio aéreo danés. Lo que permaneció clasificado durante más de 30 años fue que múltiples MiG-25 soviéticos habían sido lanzados con órdenes de derribar al SR-71 dañado. Los datos de la NSA revelaron más tarde que un MiG-25 había bloqueado realmente un misil en el Blackbird en problemas, pero la presencia de los cazas de escolta suecos pudo haber impedido que los soviéticos dispararan. En 2018, los 4 pilotos suecos involucrados recibieron medallas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por sus acciones, una nota al pie notable de la historia de la Guerra Fría que permaneció secreta durante décadas. A pesar de sus capacidades inigualables, el programa del SR-71 enfrentó un escrutinio cada vez mayor a medida que avanzaban los años 80. La aeronave era costosa de operar, con estimaciones que oscilaban entre $85.000 y $200.000 por hora de vuelo. Las demandas de mantenimiento seguían siendo altas, y el combustible especializado JP-7 requería su propio avión cisterna dedicado, el KC-135Q, para el reabastecimiento en pleno vuelo.
Los críticos argumentaban que el reconocimiento por satélite estaba haciendo obsoleto al Blackbird. Los partidarios contraatacaron que los satélites seguían órbitas predecibles, permitiendo a los adversarios ocultar activos durante los sobrevuelos, mientras que el SR-71 podía llegar de manera impredecible y entregar imágenes en cuestión de horas en lugar de días. El debate terminó en 1989, cuando, en gran medida por razones políticas y presupuestarias más que operativas, la Fuerza Aérea retiró la flota del SR-71. Sin embargo, antes de consignar al Blackbird a la historia, la Fuerza Aérea decidió que hiciera un último viaje récord. El 6 de marzo de 1990, el teniente coronel Ed Yaldin y el teniente coronel Joseph Vida despegaron en el SR-71 número de serie 61-7972 para lo que sería el último vuelo operativo de la aeronave en servicio de la Fuerza Aérea. Su misión era volar de costa a costa a través de Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Washington, y luego entregar la aeronave a su hogar final en el Museo Nacional del Aire y el Espacio de la institución Smithsonian. Lo que siguió fue una demostración asombrosa de las capacidades del Blackbird. El SR-71 atravesó el viaje de 3.867 kilómetros entre las costas este y oeste en solo 67 minutos y 54 segundos, logrando una velocidad promedio de 3.419 kilómetros por hora, más de Mach 2.7. Durante el vuelo, la tripulación estableció 4 nuevos récords de velocidad. Los Ángeles a Washington en 64 minutos 20 segundos. Costa oeste a costa este en 67 minutos 54 segundos. Kansas City a Washington en poco menos de 26 minutos. Y San Luis a Cincinnati en 8 minutos 32 segundos. La Asociación Aeronáutica Nacional aceptó los 4 récords, mientras que la revista Air and Space informó que la aeronave había alcanzado una velocidad máxima de 3.607 kilómetros por hora, más de Mach 2.9, en un momento durante su viaje. 2 días después del vuelo, el senador John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra, se dirigió al Senado de los Estados Unidos con una contundente reprimenda a la decisión de retirar la aeronave. Señor presidente, la terminación del SR-71 fue un grave error y podría colocar a nuestra nación en una seria desventaja en caso de una crisis futura. El histórico vuelo transcontinental de ayer fue un triste memorial a nuestra política miope en reconocimiento aéreo estratégico. Reconociendo esta brecha de capacidad, el Congreso votó en 1994 para asignar $100 millones para reactivar 3 SR-71. La aeronave regresó al servicio limitado en 1995, volando misiones operativas hasta 1998, cuando llegó el retiro final. Las palabras de Glenn resultaron proféticas. Apenas meses después del retiro inicial, durante la Operación Tormenta del Desierto, el general Norman Schwarzkopf solicitó reconocimiento del SR-71 que ya no estaba disponible. Esta capacidad perdida destacó las consecuencias de eliminar prematuramente una herramienta de inteligencia única. El 9 de octubre de 1999, en un espectáculo aéreo en la base de la Fuerza Aérea Edwards, el SR-71 realizó su vuelo final. Pilotado por los miembros de la tripulación de la NASA Roger Smith y Robert Meyer, la aeronave alcanzó Mach 3.21, equivalente a 3.963 kilómetros por hora, y una altitud de 24.419 metros, más del doble de la altura a la que normalmente vuelan los aviones comerciales. Después de alcanzar estas cifras impresionantes, el Blackbird regresó para 3 pasadas sobre la multitud. La elegancia de su diseño conmovió a algunos espectadores hasta las lágrimas mientras presenciaban el final de una era. En sus 34 años de carrera, desde el primer vuelo hasta el retiro, el SR-71 había establecido récords de velocidad y altitud que permanecen imbatidos. Reunió inteligencia que moldeó la toma de decisiones de la Guerra Fría y capturó la imaginación de entusiastas de la aviación en todo el mundo. Incluso después de su retiro, ninguna aeronave ha logrado combinar la velocidad, altitud, alcance y capacidades de sensores
del Blackbird. Si te ha gustado esta increíble historia del avión más rápido jamás construido, déjanos tu like, comparte tu opinión en los comentarios sobre qué otra aeronave legendaria deberíamos cubrir próximamente y suscríbete al canal para más historias fascinantes de la aviación militar que cambiaron el curso de la historia.